Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 85. La maldición de la conjuntivitis. ¿Cómo hiciste eso? Ante el hechizo de levitación de Jon, el experimentado Aberforth preguntó con la misma expresión de incredulidad que Neville, que solo estaba en su primer año. Jon dijo con sinceridad: esta variación del hechizo es mi propia investigación, pero la forma de lanzar este tipo de hechizo me la enseñó mi maestro. Cuando lo escuchó decir esto, Aberforth también sabiamente no continuó haciendo más preguntas, a pesar de que la corriente principal de la enseñanza de la magia en la comunidad mágica actual es a través de la educación pública en la escuela. Todavía hay algunos magos que tienen una herencia única de magia que han inventado y no la revelan al público. Bueno, mi pensamiento anterior estaba equivocado. No cometiste ningún error al centrar tus estudios en el hechizo de levitación en el primer año. Este hechizo te ayudará mucho en tu futuro, especialmente en lo que vamos a hacer a continuación. Aunque las palabras eran así, la expresión en el rostro de Aberforth todavía era pétrea. Tener la capacidad de volar te permite moverte con mayor destreza, lo que te ayudará a proteger mejor al gallo, pero como mantener al basilisco en su sitio también es un problema que necesita solución. De hecho, hay bastantes hechizos que pueden ayudarte a lograrlo, y también puedo enseñarte, pero ahora que faltan menos de 2 meses para Navidad, cuánto puedas aprender durante este periodo, y en qué medida, solo depende de ti. Jon miró a Aberforth cuando de repente tuvo una idea, entonces parpadeó y preguntó: ¿por qué no podemos ir juntos al castillo de Hogwarts entonces? Usa ese pasadizo secreto, ponte esta capa de invisibilidad. Con Rooster y tú en la situación, seguro que podemos matar fácilmente a ese basilisco, y luego encontrar lo que el profesor Dumbledore quiere del despacho del director. Sin embargo, Aberforth, sin dudarlo un instante, vetó la propuesta de Jon. Albus debería haberte dicho que, de hecho, había hecho arreglos para que alguien de la Orden del Fénix se hiciera pasar por un estudiante e intentara infiltrarse en ese castillo, pero esa persona finalmente fue descubierta. Sus palabras evocaron un recuerdo de Jon cuando Dumbledore lo envió al Callejón Diagon. Sí le dijo que antes de él hubo un hombre llamado Decpalus Digle que también realizaba esa tarea de espionaje, pero ya no fue hasta que al entrar al castillo de Hogwarts, fue descubierto por un hechizo que detecta la edad y lamentablemente fue llevado a Azkaban. El Señor Oscuro ha hecho un excelente trabajo protegiendo ese castillo, y hay encantamientos de línea de edad por todas partes. Cualquier mago adulto, aparte del profesorado, que entre será detectado de inmediato. Aberforth dijo con voz grave: esta es la mejor medida de protección posible. Mientras se excluya a los magos adultos, el Señor Oscuro cree que, aunque Albus haya dispuesto que niños pequeños se infiltren en la escuela, no podrán hacer una gran diferencia. Es más, tomó la protección de los pocos estudiantes que quedaban en el vagón como su única esperanza de vida, lo que significa que sería aún menos probable que hiciera algo así. Jon chasqueó los labios. Originalmente, según lo que pensaba, mientras pudiera traer a Aberforth adentro, entonces las cosas serían mucho más fáciles, pero ahora parece que esta solución no es factible. Entonces, empecemos a aprender el hechizo hoy. Las palabras de Jon sonaban muy monótonas, como si no hubiera mucha urgencia por el poco tiempo que quedaba. Hoy es 1 de noviembre, cena de Navidad el 25 de diciembre, 55 días son suficientes. Una sonrisa apareció en el rostro barbudo de Aberforth. Me gusta tu confianza, entonces no perdamos más tiempo y comencemos ahora. Justo después de sacar su propia varita, sus ojos se dirigieron hacia la varita en la mano de Jon. Solo en ese momento después de que Jon entró para mirar correctamente, entonces todo su cuerpo se congeló de repente. Jon notó su extraña reacción y no pudo evitar preguntar confundido: ¿cuál es el problema? Aberforth no respondió a su pregunta, pero lentamente extendió su mano y miró la varita de Jon con una mirada complicada. ¿Puedes mostrármelo? Jon no se negó y pasó la varita de castaño directamente a la mano de Aberforth.
Aberforth parecía estar increíblemente familiarizado con esta varita, usó sus manos ásperas para acariciar la antigua y desgastada varita. Jon era incapaz de leer las complejas emociones en sus ojos. Intenté robárselo a Albus y romperlo incontables veces cuando era joven, pero no lo logré. Él lo protegió muy bien y no permitió que nadie lo tocara. No esperaba que cayera en tus manos ahora. ¿Te lo dio Albus? En el momento en que tuvo por primera vez la varita en sus manos, Jon se dio cuenta de que la mirada que le dirigió Dumbledore no era del todo correcta, y ahora era obvio que Aberforth también conocía al dueño de la varita. Fue durante la selección de varitas. Pensé que esta me venía bien y la tomé. El profesor Dumbledore también accedió a dármela, dijo con sinceridad. Aberforth volvió a mirar a Jon, esta vez lo miró de arriba abajo con cuidado, como si quisiera ver a través de la piel de Jon, para estudiar si era una persona diferente o no. Nunca pensé que realmente regalaría esta varita. Pensé que la atesoraría por el resto de su vida. Al escuchar el lamento de Aberforth, Jon preguntó confundido. Entonces, ¿quién es el dueño original de esta varita? No quiero mencionar ese nombre, pero quien lo haya usado antes, ahora es tuyo. Aberforth le devolvió la varita a Jon. Hablar de esto no mejorará la situación. Continuemos donde lo dejamos. Realmente no parece querer decir nada más sobre el origen de la varita, además dijo que había intentado muchas veces robársela de las manos de Dumbledore y romperla. Está claro que él y el dueño original de la varita no estaban de acuerdo. Jon sentía cierta curiosidad por la identidad del dueño original de la varita que tenía en la mano, y la reacción de Aberforth también le dio una pequeña pista. Aún así, como dijo el hombre, no iba a solucionar el problema en cuestión darle vueltas al asunto. Independientemente de la identidad de quien la usara antes que él, la varita en sí no tenía ninguna característica especial. En realidad, hay muchos hechizos que pueden afectar al basilisco, y el atributo más poderoso de esta criatura reside en sus ojos, por lo que la maldición de la conjuntivitis siempre ha sido su némesis. ¿Puede esta maldición arruinar directamente el poder ocular del basilisco? Los párpados del basilisco poseen una resistencia mágica extremadamente poderosa, así que no serán destruidos por un hechizo tan simple, pero puedes confiar en que causará algunos efectos en sus ojos. Esto hará que los cierre inconscientemente, lo que evitará que mueras directamente si lo miras a los ojos sin darte cuenta. Por supuesto, si tienes la suerte de que tu hechizo impacte directamente en cualquiera de sus ojos, también puede causarle un daño devastador, dejándolo temporalmente ciego. Capítulo 86. Carrow. Esa noche, Aberforth le explicó a Jon muchos hechizos, casi todos los cuales podía usar para lidiar con el basilisco. Jon escuchó con mucha atención. Venir al castillo de Hogwarts equivalía a perder un año de tiempo de aprendizaje, pero ahora tenía la oportunidad de recibir clases de un mago experimentado como Aberforth, sin duda no la desperdiciaría. Por supuesto, una noche no podía permitirle aprender algunos hechizos, pero Aberforth le había enseñado la pronunciación correcta del encantamiento, así como los gestos con la varita de varios hechizos necesarios, y podía practicarlos en el castillo mientras tuviera tiempo. Ahora Jon ha encontrado un pasaje secreto para salir del castillo sin ser notado, entonces el lugar donde se hervirá la siguiente porción de la poción multijugos naturalmente sería en la posada Cabeza de Puerco. Aunque la sala de los menesteres es lo suficientemente secreta, esta ubicación también es conocida por Voldemort. Quién sabe si un día cuando Jon salga de esa habitación, podría encontrarse con el Señor Oscuro esperándolo justo afuera de la puerta. Antes de abandonar la posada Cabeza de Puerco, Aberforth le dio a Jon una última y seria advertencia. En el futuro, debéis tener cuidado al entrar y salir del pasadizo secreto, y además, recordad nunca llevar a los estudiantes muggles de vuestra casa fuera de los confines de la escuela. Jon preguntó, frunciendo el ceño con asombro. ¿Y eso por qué? El pacto de admisión sobre ti es un encantamiento falso creado por un hechizo lanzado por Albus, por lo que no está restringido, pero esos estudiantes son diferentes, están sujetos al pacto de admisión real sobre ellos. Una vez que abandonen las instalaciones de la escuela en privado, su ausencia será descubierta por la gente de la escuela, entonces todos quedaremos expuestos en ese momento. Al escuchar las palabras de Aberforth, Jon se quedó en silencio por un momento antes de mirar a los ojos al anciano y preguntar. Una vez firmado el pacto de admisión, ¿no se puede deshacer? Aberforth meneó la cabeza y dijo. Incluso un contrato casi inquebrantable como el pacto de sangre puede romperse. De hecho, no existe tal cosa como un pacto inquebrantable en el mundo mágico.
Pero ni tú ni yo sabemos mucho sobre este tipo de ruptura de pactos mágicos. Si quieres romper los pactos de esos estudiantes, necesitas sacarlos del castillo, y cualquiera que salga de los límites de la escuela sin duda atraerá la atención de todo el profesorado del castillo e incluso del Ministerio de Magia, y la situación se volverá casi insalvable. Jon asintió en silencio. No pensó mucho en este asunto con Aberforth, su principal objetivo ahora sería entrar a la oficina del director sin ser detectados. Después de despedirse de Aberforth y acordar una hora para regresar a la posada, Jon regresó al castillo de Hogwarts por el mismo camino por el que había venido. El día después de la cena de Halloween, el día de Halloween, hubo un día libre para que los estudiantes se relajaran mientras los Sangre Sucia tenían previsto limpiar las malas hierbas del gran césped entre el lago Negro y el castillo. Después de noviembre, la época avanza hacia el frío invierno, y la temperatura en Gran Bretaña ha estado volviéndose cada vez más fría últimamente, pero lo único que tienen los Sangre Sucia para mantenerse calientes son las gruesas túnicas que llevan puestas. Jon entrecerró los ojos y bostezó en silencio. Ahora está en una etapa de crecimiento. Después de regresar al dormitorio anoche, solo durmió 3 horas y ahora tiene que levantarse temprano en la mañana para trabajar. Sería extraño estar de buen humor. Pero sus manos no dejaban de moverse. Los 2 perros falderos de Doloth, el jefe macho y hembra de los Sangre Sucia, vagaban entre los estudiantes trabajadores. Siempre que encontraban a algún holgazán, no dudaban en arrastrarlo ante su amo. ¿No dormiste bien anoche? Una voz de niña sonó en el oído de Jon. Jon inventó una excusa en su mente sin levantar la vista y le dijo a Hermione: la temperatura es un poco fría y me desperté varias veces durante la noche por el frío, así que, sí, no dormí muy bien. Si tienes frío, puedes juntar las túnicas de verano y de invierno y luego cubrir la colcha. Más tarde, si aún hace demasiado frío para que lo soportes, ve a Doloth y dile que nuestras vidas aún valen un poco, no dejarán que muramos congelados así. Solo en ese momento, Jon miró hacia un lado para ver una cabeza que tampoco se levantaba para limpiar las malas hierbas del césped. Desde la perspectiva de los demás, parecía que Hermione estaba trabajando seriamente todo el tiempo. Está bien, no tengo tanto frío. Justo cuando Jon pretende terminar esta conversación, sin querer hablar más con esta pequeña niña para no revelar un defecto, un mago que parecía recién salido del invernadero, vestido con una túnica negra, con el rostro lleno de barba y ojos sombríos caminó hacia la puerta del castillo. Cuando pasó junto a los estudiantes Sangre Sucia que estaban trabajando en el césped, su rostro mostró evidente disgusto y repulsión, y caminó rápidamente al lado de Doloth mientras maldecía algo en voz baja. El profesor Carrow está aquí, ten cuidado, no dejes que te ataque o habrá un gran problema, susurró Hermione para recordártelo. Jon nos movió, asintió levemente y continuó limpiando las malas hierbas que tenía delante de las manos, pero, de hecho, el rabillo del ojo estaba mirando fijamente la esquina donde Doloth estaba hablando algo con el profesor Carrow. El nombre completo de este mago es Amicus Carrow, de la más antigua familia sagrada 28 de sangre pura, así como uno de los partidarios más fuertes de Voldemort, y ahora está en el castillo de Hogwarts como profesor de defensa contra las artes oscuras, especializándose en enseñar a estudiantes de sangre pura y mestizos las artes oscuras. También tiene una hermana llamada Alecto Carrow, que también es profesora en el castillo, aunque asignada para enseñar la clase de estudios mugles. Amicus Carrow también es una de las personas a las que Jon debe prestar especial atención en el castillo. Cuando Slughorn le enseñó sobre la forma de lanzar anillos, le mencionó que el señor Adrian Fawkes alguna vez tuvo un historial de asumir el puesto de profesor de la clase de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts, y de acuerdo a lo que se pudo saber de las notas dejadas después de su muerte, la gema del anillo debería haber sido dejada en Hogwarts por él. Es probable que la gema y los materiales relacionados se quedarán en la oficina del profesor de defensa contra las artes oscuras. Esta vez se infiltró en el castillo de Hogwarts, no solo para completar la tarea de Dumbledore, sino también para encontrar la gema que quedó en este castillo. Según la información que Slughorn le dio en el carro, la oficina del profesor de la clase de defensa no ha cambiado hasta ahora y todavía es utilizada por el actual profesor de defensa contra las artes oscuras, el mayor de los hermanos de Carrow.
Lo único es que su trabajo es muy diferente al de Doloth, que solo requiere que salga de la oficina de vez en cuando según el horario de clases, y el tiempo de la clase de defensa también se superpone básicamente con el tiempo del trabajo diurno de Jon, y generalmente establece sus 3 comidas en la oficina, por lo que Jon no pudo encontrar la oportunidad de colarse en su oficina hasta ahora. Capítulo 87. Encuentro de recorrido nocturno. 3 estripes. En la sala común del vagón de Hogwarts, Lavender agitó su varita y el Mahjong que tenía frente a ella voló al centro de la mesa. Justin distraídamente dibujó una ficha mientras tiraba una ficha de viento del este. Ya pasó a Jowen, ¿por qué Jon no ha regresado todavía? El profesor Dumbledore dijo que el regreso de Jon es incierto, podría tomar 1 año o solo unos días, si nos guiamos por el tiempo, no regresará hasta dentro de al menos medio año. Neville arrojó una ficha cilíndrica y le dio un análisis a Justin y a los otros 3 al mismo tiempo. Ron tiene una mirada sombría en su cara. ¿Qué tipo de tarea creen que el profesor Dumbledore necesita que haga Jon? Solo tiene 12 años, aunque solía aprender magia un poco más rápido que nosotros, ¿será que le pidieron que ayudara a investigar algo de magia? Lavender le lanzó una mirada vacía. ¿Para qué crees que están todos los profesores de la escuela? Aunque Jon sea inteligente, no hay forma de que pueda investigar un hechizo mágico que ni siquiera el profesor pudo haber inventado, ¿no? La expresión originalmente sin aliento de Justin finalmente se animó un poco después de que Lavender arrojó la ficha que necesitaba y con un movimiento de su varita, empujó todas las fichas frente a él. El juego de Mahjong terminó, pero las 4 personas que habían pasado al segundo año, incluido Justin que había ganado, no tuvieron muchos cambios de humor. Al grupo original de 5 ahora, inexplicablemente, le falta 1, y Neville y el resto no se han acostumbrado a la ausencia de Jon desde el comienzo del año escolar. Los candelabros de la sala común se balanceaban suavemente mientras el vagón avanzaba, y Ron miró al nuevo sapo mascota que Neville había traído consigo este semestre y soltó algo. Tal vez Jon esté jugando con un sapo ahora mismo. Lavender arrojó un vaso de papel vacío y lo estrelló contra su cabeza. ¿Crees que Jon estaría tan aburrido como tú? Por supuesto, Jon no estaba jugando con un sapo, simplemente estaba torturando una rana. La maldición de la conjuntivitis. Una luz roja golpeó a la rana que Jon había atrapado del lago negro, y en el momento en que el hechizo golpeó, los ojos de la rana se volvieron de un gris opaco, luego parecía que había perdido completamente la vista y estaba saltando por todas partes en pánico. Jon estudió el comportamiento de la rana, básicamente es capaz de usar la maldición de conjuntivitis con destreza, pero la brecha entre la rana y el basilisco es demasiado grande, por lo que el hechizo que tiene efecto en la rana no seguramente afectará al basilisco. La práctica de la maldición de la conjuntivitis no puede detenerse, pero Jon puede cambiar parte de su energía a otros hechizos. Aunque no necesita preparar pociones en la sala de los menesteres, puede usarla para practicar hechizos. Al fin y al cabo, es tan conveniente que, como su nombre indica, merece ser llamada la sala de los menesteres. El tiempo de práctica diaria de Jon en realidad no es tan largo, desde Halloween, ha planeado su horario, después de que se impuso el toque de queda a las 9 en punto, se acuesta en la cama para descansar, se despierta a las 12 en punto a tiempo, se pone la capa de invisibilidad y se escabulle a la sala de los menesteres para practicar el hechizo, practica hasta las 2:30 am, luego regresa a la cama y luego, de acuerdo con el horario de trabajo especificado por los Sangre Sucia, se levanta a las 6 en punto para comenzar un nuevo día. De esta manera, todavía puede descansar alrededor de 7 horas al día, solo que despertarse una vez en el medio ciertamente no es tan relajante como dormir durante 7 horas seguidas, pero no es como si estuviera en un estado de agotamiento durante todo el día después. Al final del tiempo de práctica de hechizos de esa noche, Jon guardó su varita, se envolvió en una capa de invisibilidad y salió de la sala de los menesteres. El castillo todavía estaba en silencio, el viento frío barría el pasillo, lo que le hizo apretarse la túnica. En Hogwarts, bajo el mando de Voldemort, casi ningún estudiante tendría una idea tan atrevida como salir por la noche, y la actitud de Doloth hacia los estudiantes mestizos es inusualmente dura. La gran mayoría de los jóvenes magos de esta escuela no se atreven a toparse con él. Jon bajó el 7º piso suavemente como siempre, y justo cuando llegó a la esquina inferior de las escaleras del 4º piso, unos pasos bruscos se acercaron de repente desde lejos.
El sonido fue tan claro en la noche que, al principio, Jon sintió un profundo desánimo, pensando que lo habían descubierto. Y rápidamente agarró la pluma de Fénix. Pero pronto su corazón se relajó porque junto con los pasos llegó el sonido de dos conversaciones apresuradas en tono bajo. ¿Por qué no te enteraste hasta ahora? Piensa en cómo le explicarás esto al señor Crouch luego. La voz le sonó familiar a Jon. La persona que hablaba no era otra que el conserje del castillo Dolooth, pero su tono ahora era inusualmente urgente, una emoción que nunca se había mostrado frente a los estudiantes sangre sucia. Yo rara vez voy a lo profundo. ¿Quién hubiera pensado que esos libros terminarían así? No tengo la culpa, no puedo entrar a una zona restringida de nivel 1 sin permiso. Hace apenas 2 días, cuando llegué a reacondicionar las estanterías, me di cuenta de que algo andaba mal. Una voz claramente algo tímida balbuceó una explicación. No tiene sentido que me digas esto, solo espera a ir y explicárselo al señor Crouch. A Jon no le interesaba lo que estaban hablando y, tras oír la voz de Dolooth, inmediatamente quiso darse la vuelta y caminar de regreso, evitando al cuidador del castillo por el momento. Pero justo cuando estaba a punto de retroceder hacia las escaleras que tenía frente a él, se escuchó un claro sonido de pasos sobre su cabeza. Alguien bajaba las escaleras. Jon detuvo inmediatamente todos sus movimientos. Ahora está bloqueado en esta sección de las escaleras, ya sea hacia arriba o hacia abajo causará algún movimiento, y la mejor manera de esconderse es quedarse donde está. Y fue en ese momento cuando vio al mago masculino de cabello grasiento y rostro pálido bajando las escaleras. Entonces, ¿cuál es el problema que tienes que ir a informar a Crouch? Snape se detuvo en la esquina de las escaleras, a menos de 2 metros de donde Jon estaba agachado, y miró a Dolooth y al encogido mago que acababa de subir las escaleras, y preguntó con una expresión indiferente. Después de que Dolooth y el mago vieron a Snape, ambos cuerpos se pusieron rígidos, no parecieron ser muy amigables con el subdirector, a juzgar por sus feas expresiones, su actitud incluso podría describirse como repulsiva. Pero los dos todavía mantenían un nivel básico de respeto. Señor Snape, es solo que Quirrell descubrió algún tipo de percance en la biblioteca, y este asunto no vale la pena perturbar su descanso. Las palabras de Dolooth sonaban rígidas, sus palabras estaban dichas con respeto, pero no se podía sentir ninguna apariencia de respeto sincero. Mi pregunta es, ¿qué es lo que deben informarle a Barty Jr.? Snape alzó la voz, mirando a Dolooth y al otro con expresión fría. ¿Necesitan que les repita la pregunta una tercera vez? Dolooth bajó la cabeza, parecía obediente, pero en realidad, sus ojos estaban llenos de indignación, y quien tomó la palabra para responder, fue naturalmente el bibliotecario llamado Quirinus Quirrell. Los libros en la parte más profunda de la sección restringida han perdido su poder mágico, señor. Capítulo 88. El equilibrio del castillo de Hogwarts. Llevas casi 4 años siendo bibliotecario, ¿verdad? Snape miró fijamente a Quirrell y dijo en un tono monótono. El cuerpo de Quirrell tembló involuntariamente y tartamudeó. Sí, señor, contando este día, este año, este ya es mi 4º año trabajando en Hogwarts. Debes saberlo muy bien, con tu origen mestizo no estás calificado para trabajar en el castillo, fue nuestro señor quien vio que tienes un conocimiento básico sólido y respeto por el conocimiento, por lo que fuiste especialmente designado como bibliotecario, y así es como pagarás la confianza de nuestro señor. La voz de Snape no era fuerte, pero era suficiente para que todos los presentes la oyeran, y después de escuchar sus últimas palabras, el cuerpo de Quirrell tembló aún más, no dudó y con entusiasmo explicó el discurso original que planeaba darle a Barty Jr. Pero la sección de libros restringidos de la biblioteca, especialmente la parte del tercer nivel en adelante, solo se puede limpiar e inspeccionar una vez cada 5 años, según las reglas, señor. Los ojos de Quirrell revelaban miedo, y habló rápidamente. Me nombraron bibliotecario hace 4 años. El año anterior a mi toma de posesión, el bibliotecario anterior revisó los libros de la sección restringida y, según los registros de entonces, no hubo ningún problema. Solo que esta semana toca revisar de nuevo, y esta noche encontré el problema, así que inmediatamente me preparé para informar a mi superior. Snape escuchó su explicación, pero la expresión de su rostro no cambió ni un poco, las comisuras de su boca también mostraban una mueca de desprecio. ¿Informar al superior? ¿A qué superior se refiere? En ausencia de nuestro señor, ¿quién está al mando de este castillo?
Quirrell estaba visiblemente aturdido por esa serie de 3 preguntas que hizo, en la temperatura ya de un solo dígito de la noche, con la frente inesperadamente cubierta de un fino sudor por la tensión, tartamudeando durante un buen rato sin poder decirle una palabra. Y justo cuando se encontraba en una situación tan incómoda, una repentina inserción de la voz, ayudó a Quirrell a resolver el dilema. ¿No eres un poco demasiado sensible, Snape? En el oscuro pasillo, Barty Crouch Jr., que siempre tenía una leve sonrisa en su rostro, salió de la oscuridad. Aunque nuestro señor no me ha asignado ningún puesto directivo en el castillo, de todos modos, también soy un comisionado especial del Ministerio de Magia en Hogwarts, que puede reportar directamente a nuestro señor, y no es normal que piensen en reportarme a mí primero en caso de emergencia. Después de que Barty Crouch Jr. también llegó aquí, Quirrell y Dolores conscientemente cerraron sus bocas por completo. En la escena actual ya no hay lugar para que los dos intervengan. Barty Jr. solo tenía un puesto de profesor de la clase de encantamientos en el castillo de Hogwarts, pero todos los miembros de la facultad en el castillo tienen muy claro que su estatus es muy diferente al de otros profesores. Al principio, cuando Voldemort tomó el control del castillo y decidió dividir a los estudiantes en 3 casas, sangre pura, sangre mestiza y sangre sucia, también estaba considerando a quién emplear como jefe de las casas de sangre pura y sangre mestiza. En ese momento, casi todos los mortífagos pensaban que el puesto de jefe de la casa de sangre pura seguramente sería asumido por uno de los dos, Bellatrix Lestrange y Barty Crouch Jr. Porque se puede decir que estas dos personas son la mano derecha de Voldemort, y no solo de la familia de sangre pura y más antigua, sino que también tienen mucha más lealtad que todos los demás. Pero al final, nadie esperaba que a Bella no se le asignara ninguna posición nominal, pero aún así ayudó a Voldemort a manejar indirectamente a los mortífagos, y Barty Jr. ni siquiera fue mencionado, mientras que Snape fue anunciado directamente como el jefe de la casa sangre pura, y el único puesto de subdirector, aunque también era considerado un miembro central de los mortífagos en ese entonces, su estatus estaba lejos de ser comparable al de Bella y Barty Jr. Nadie se atrevió a mostrar descontento con la decisión de Voldemort, pero sin embargo, algunos mortífagos y miembros del profesorado de Hogwarts no estaban convencidos de que Snape obtuviera este puesto. La razón principal de esto no es su falta de fuerza o contribución, sino que todos saben que el jefe de la casa de sangre pura es un mestizo. En el mundo mágico actual, en el que solo la sangre reina suprema según las reglas definidas por Voldemort, el estatus de un mago de origen mestizo excede al de casi todos los demás sangre pura, y también sirve como jefe de la casa sangre pura, lo que es una desgracia para los sangre pura, especialmente los antiguos sangre pura que han estado siguiendo a Voldemort desde el principio. Se dice que Voldemort originalmente tenía la intención de dejar que Barty Jr. asumiera la posición de jefe de la casa mestiza, pero luego repentinamente cambió de opinión y dejó que una bruja de la familia Greengrass, cuya actitud es relativamente suave en comparación con otros mortífagos, se convirtiera en la cabeza de la casa mestiza, así como en la profesora de la clase de transfiguración en el castillo. En cuanto a Barty Crouch Jr., fue nombrado profesor de la clase de encantos, y luego finalmente se le dio el título de comisionado especial del Ministerio de Magia, que nunca existió antes y respondía directamente a Voldemort en persona. Esto permitió que la identidad de Barty en el castillo se volviera trascendental. La facultad en el castillo también formó una situación un poco extraña, aunque Snape es el subdirector nominal y tiene el derecho de manejar los asuntos escolares en ausencia de Voldemort, el resto de la facultad, incluso el mestizo Quirrell, no está convencido de él, y en el estado de escuchar las palabras sin escuchar el mensaje. Como resultado, el profesor de la clase de encantos Barty Jr., quien debido a su herencia y notoria crueldad, posee la misma autoridad que el actual subdirector incluso sin ninguna responsabilidad nominal de mando, y el profesorado inferior que debería informar a Snape en la primera instancia de dificultad también fueron directamente a él. También hay un pequeño número de profesores que solo quieren enseñar honestamente, incluido el profesor Greengrass, un estudiante mestizo que siempre ha sido respetado por los estudiantes mestizos por su actitud amistosa a pesar de ser sangre pura. Este equilibrio se ha mantenido en el castillo de Hogwarts durante 6 o 7 años, lo que permitió a Voldemort mantener la escuela de magia bajo control sin ningún problema, y cada año los nuevos graduados de los estudiantes mestizos aceptan la jerarquía de linaje actual en el mundo mágico en un grado muy alto.
Después de todo, sus vidas no son diferentes a las del pasado, excepto que tienen que taparse la nariz y aceptar los privilegios de los sangre pura, y la existencia de profesores sangre pura como Graham Grass les permite creer que todavía hay buenas personas entre los sangre pura y que solo un pequeño grupo de personas actuará imprudentemente debido a tales privilegios. Además, también pueden recuperar algunos de los beneficios usurpados por los sangre pura de los sangre sucia. En cuanto a los sangre sucia, los señores sangre pura y sangre mestiza son bondadosos y saben que estos esclavos no lo tienen fácil, entonces simplemente fingen no ver la existencia de estas personas. De todos modos, los sangre sucia son humildes, y verlos ensuciará tus ojos. Capítulo 89. La desaparición del conocimiento. El ambiente se ha vuelto un poco frío en la esquina de las escaleras del cuarto piso. Envuelto en una capa de invisibilidad, Jon se acurrucó en un rincón y ni siquiera fijó su mirada en ninguna de las personas frente a él, para evitar que su vista alertara a algún tipo de sexto sentido de los dos hombres que se encuentran cara a cara en este momento. Tienes toda la razón, Crouch Snape aún conservaba ese tono despreocupado. ¿Y cómo piensas lidiar con esto? ¿Lidiar con esto? Barty Jr. fingió estar desconcertado. Usted es el subdirector de esta escuela, señor Snape, es usted quien debe decidir cómo lidiar con esto. Solo puedo contarle lo sucedido a nuestro señor. ¿A qué se refiere con preguntarme cómo lidiar con esto? No entiendes lo que quiero decir, dijo Snape con indiferencia. Ya que ambos se apresuran a informarte de este asunto, te dejaré a ti cómo lidiar con él. Muchos libros en el área restringida son muy valiosos incluso para nuestro señor, así que más vale que lo hagas, o si no, ¿cómo vas a informarle alto cuando llegue el momento? Crouch asintió con una sonrisa en su rostro. Ya que lo has dicho, ten la seguridad de que al final le daré a nuestro señor una explicación sobre este asunto. Al escucharlo hacer una promesa, Snape no continuó pasando tiempo con los tres allí, con un zumbido frío se dio la vuelta y se alejó de esa esquina de la escalera. A medida que el sonido de sus pasos se alejaba, las escaleras quedaron solo con Barty, Dolores y Quirrell. Y después de que Snape se fuera, la sonrisa de Barty se desvaneció gradualmente y su fría mirada se volvió hacia Quirrell. Será mejor que me expliques con precisión qué pasó con todos esos libros restringidos ahora mismo. Quirrell tembló, y esta vez reveló los detalles completos del incidente. He estado organizando y ordenando la sección de libros restringidos desde el lunes, señor, y hasta el momento no había nada inusual en los libros restringidos de nivel 5 y 4. Fue solo al llegar al nivel 3 en mi inspección que noté que algo andaba mal. Muchos libros en la sección de libros restringidos de nivel 3 han perdido su magia original. El libro que siempre ha amado, el libro imperdonable, se ha vuelto completamente inabrible, al igual que el libro de los fantasmas de los espíritus malignos. Los espíritus malignos que originalmente contenía han desaparecido de alguna manera, se ha convertido en un libro común y corriente, y todos los demás libros también se ven así. ¿Sabe? Esos libros restringidos poseían magia poderosa, y es gracias a ella que pueden registrar el conocimiento peligroso, pero ahora, tras la desaparición de esa magia, todos estos libros se han vuelto comunes, y su conocimiento original se ha perdido junto con la magia. El rostro de Barty se volvió aún más terrible y miró a Quirrell con una mirada mortal. Desde la sección de libros restringidos de tercer nivel en adelante, fuiste a la parte más profunda a mirar. En cuanto encontré algo mal, entré a mirar, señor, balbuceó Quirrell aún más. Los libros restringidos del fondo también son iguales. Todo su poder mágico y el conocimiento registrado se han perdido. ¡Bam! Barty golpeó bruscamente a Quirrell y lo tiró al suelo, luego sacó su varita y apuntó al bibliotecario. ¿Así es como tratas la confianza que nuestro señor ha depositado en ti? Su voz era tan fría como el hielo de un glaciar ártico. Cállate la boca, Antonin. Sin la menor vacilación, Dolores lanzó un hechizo sobre Quirrell, quien yacía en el suelo gimiendo y rogando. Oscar Usi. Quirrell ahora era completamente incapaz de hacer algún sonido significativo, solo podía emitir gemidos desde su garganta y luchaba por levantarse del suelo. Sin embargo, al instante siguiente, una maldición imperdonable golpeó su cuerpo. Crucius, el dolor desgarrador envolvió instantáneamente todo el cuerpo de Quirrell, el dolor que parecía perforar su alma lo hizo intentar abrir bien su boca sellada y dejar escapar un siseo silencioso, su cuerpo se acurrucó como un camarón en una sartén, su apariencia podía hacer que las personas sintieran un estallido de náuseas y miedo con solo mirarlo. Barty Jr.
y Dorothy miraron el estado actual de Kirrell con indiferencia, como si no hubieran visto su miserable apariencia. Torturar a Kirrell fue solo para desahogar su frustración, y todavía necesita ver qué sucedió exactamente en la biblioteca. Todos los libros de la sección restringida han perdido su poder mágico, y si este asunto se le informa de Voldemort sin investigar la causa, entonces incluso si es Barty Jr., seguramente recibirá un castigo. Después de que los dos se fueron, el lugar quedó solo con Kirrell, quien estaba tendido en el suelo y constantemente dejaba escapar un sonido desde su garganta. Su respiración por la nariz se volvió más apresurada y todo su cuerpo ya estaba empapado de sudor. Se quedó mirando fijamente el techo oscuro, como un hombre que ha perdido la cabeza. Jon observó el miserable estado de este mago mestizo que también había desertado a Voldemort en el primer libro original, sin revelar un rastro de compasión en su rostro. Como quería convertirse en un perro de sangre pura, entonces debería haber sabido que el perro tendrá un hueso para comer cuando su amo esté feliz, pero al mismo tiempo, cuando su amo no esté contento, también lo encontrará desagradable a la vista y querrá patearlo fuerte. No hay nadie más en las escaleras. Kirrell ahora está básicamente en un estado semiconsciente. Jon no continuó quedándose allí, se movió lenta y suavemente por las escaleras, luego pasó junto a Kirrell, cuyo pecho continuaba subiendo y bajando violentamente, y dejó la esquina de la escalera del cuarto piso. Solo después de llegar a la planta baja, aceleró un poco el paso y entró en el dormitorio subterráneo, para luego regresar a su habitación. Después de quitarse la capa de invisibilidad, Jon no se fue inmediatamente a la cama, sino que sacó el mapa del merodeador y lo abrió. En el mapa, podía ver claramente alrededor de media docena de profesores reunidos en la ubicación de la biblioteca del castillo en ese momento, no solo Barty Jr. y Dorothy, sino también los dos hermanos Amicus Carrow y Alecto Carrow, el mestizo Eagre Engras, y así sucesivamente. Jon no sabe qué salió mal en la biblioteca, pero sabe muy bien que los libros de la sección restringida son muy importantes para Voldemort. La biblioteca de Hogwarts tiene la colección de libros más rica de todo el mundo mágico, y la sección restringida incluso tiene un conocimiento extremadamente completo relacionado con la magia oscura, e incluso el conocimiento sobre los Horcruxes fue obtenido por Voldemort de la sección restringida. Pero ahora todos esos libros han perdido su poder mágico. Cuanto más avanzado sea el libro mágico, más no solo dependerá del texto en sí para transmitir conocimiento, la magia adjunta a los libros es su verdadera fuente de conocimiento, y ahora la magia de estos libros se ha perdido por completo, lo que significa que el conocimiento también desaparecerá. Todo ese conocimiento importante y significativo para Voldemort se ha perdido, y en el castillo de Hogwarts nadie puede permitirse asumir tal responsabilidad. Capítulo 90. Preparativos. La temperatura en Hogwarts era cada vez más fría y no todos los profesores del castillo parecían estar de buen humor últimamente. La biblioteca estuvo prohibida para todos los estudiantes durante 2 semanas, tiempo durante el cual Barty la había frecuentado, a veces trayendo a varios especialistas del Departamento de Misterios del Ministerio de Magia que se especializaban en tratar con situaciones únicas. Sin embargo, parece que en la investigación sobre la desaparición de la magia en los libros restringidos, no hicieron mucho progreso. Barty Jr. ni siquiera ha mostrado su sonrisa característica durante muchos días, e incluso los estudiantes de sangre pura tienen miedo de respirar frente a él. Pero estas cosas que suceden en el castillo, para bien o para mal, no tienen nada que ver con los estudiantes sangre sucia, y nadie siquiera adivinaría que el problema de los libros restringidos sería causado por los estudiantes sangre sucia. Después de todo, estas personas, sin mencionar ir a la sección de libros restringidos, ni siquiera están calificados para acercarse a la biblioteca. Según el razonamiento de Jon, el asunto de los libros restringidos ya se considera un gran problema. Si estos profesores en el castillo no pueden averiguar la razón de ello, entonces Voldemort probablemente vendrá a la escuela para verificar personalmente la situación en la biblioteca. Pero de principio a fin, Voldemort no regresó al castillo de Hogwarts, parece haber estado ocupado con otras cosas importantes. Incluso si ocurrió un evento tan importante, no parecía que quisiera venir a la escuela para investigar personalmente la situación.
Después de 3 semanas de investigación sin ningún resultado, Barty y Snape abandonaron la escuela juntos por unos días, y cuando regresaron, ambos tenían el rostro un poco pálido. Nadie les preguntó qué habían salido a hacer en los últimos días, pero después de que regresaron, retiraron todas las investigaciones realizadas en la biblioteca y luego reubicaron los pocos libros restringidos restantes que no habían sido arruinados. Todos ellos fueron trasladados lejos del castillo de Hogwarts. El percance en el castillo no afectó a Jon. Al principio, cuando el personal de la escuela inició una investigación en la biblioteca, suspendió cautelosamente su práctica de hechizos durante 3 días, y solo más tarde, después de observar por la noche con un mapa de merodeador que nadie salía al castillo después de la medianoche, continuó reanudando su horario original. Todo el mes de noviembre transcurrió de esta manera un poco tranquila. En medio de todo esto, Hermione organizó otra reunión. La larga vida de dificultades hará que estos estudiantes sangre sucia se vuelvan insensibles, por lo que Hermione está haciendo todo lo posible para recordarles que aún tienen su dignidad como seres humanos. De lo contrario, incluso si tienen una columna vertebral, después de ser pisoteados durante mucho tiempo, ayudará a crear un hábito. Por eso Voldemort ha elegido oprimir y abusar de estos niños desde los 11 años cuando ingresaron a la escuela. Y mientras tanto, Jon recorrió el pasadizo secreto para visitar la posada Cabeza de Puerco 2 veces, donde no solo aprendió todos los hechizos posibles que podía aprender en poco tiempo de Aberforth, sino que también discutió con él un plan claro para el día de Navidad. El progreso del aprendizaje de hechizos de Jon hizo que Aberforth se sintiera muy sorprendido. Sabía muy bien que con el entorno de vida de los estudiantes sangre sucia en el castillo de Hogwarts, Jon difícilmente podría encontrar tiempo privado para la práctica de hechizos normalmente. Todos los hechizos que le enseñó a Jon no eran demasiado avanzados, pero siempre hay un proceso de práctica para hacerlo competente. Según la estimación inicial de Aberforth, para diciembre, si pudiera aprender 2 o 3 de ellos, Jon sería considerado excepcionalmente dotado. Pero hasta ahora, le ha enseñado a Jon un total de 8 o 9 hechizos, incluidos varios hechizos de transfiguración, que Jon básicamente ha podido usar sin problemas. Aunque su nivel de competencia todavía puede considerarse algo oxidado, ya ha superado con creces las expectativas de Aberforth. Esta es una serie de hechizos que un estudiante normal de segundo año aprendería en un año escolar si se esfuerza al máximo, pero Jon lo aprendió de él en menos de 2 meses de forma intermitente, durante los cuales incluso si pudiera practicar, el tiempo de práctica sería drásticamente limitado, pero pudo dominarlo hasta este punto. Esto le hace sentir emociones encontradas mientras piensa en una persona, su hermano mayor Albus Dumbledore cuando era un niño. En el segundo año de Dumbledore, él también era como Jon ahora, aprendiendo cualquier hechizo nuevo a su alcance, y aún más exagerado, a la edad de 12 años, ya era capaz de realizar el hechizo de transfiguración de alto nivel de convertir un objeto inanimado en una criatura viviente. Aprender magia depende del talento, y Jon es claramente un estudiante igualmente talentoso. Sobre el gallo, ya he elegido uno bueno. Espera el día antes de Navidad y ven a mi casa una última vez, luego recoge ese gallo. El viento era tan fuerte esa noche que se podía oír un gemido dentro del Oxead Inn, y Aberforth le trajo a Jon una taza de chocolate caliente para que pudiera calentarse con ese clima. Supongo que va a nevar en un par de días. Jon miró el tiempo por la ventana, sosteniendo el chocolate caliente, y dijo: el día de Navidad, el señor oscuro no aparecerá en la cena del castillo, ¿verdad? Aberforth dijo con un gesto afirmativo. Su identidad más importante ahora no es simplemente la de director de Hogwarts. La mayoría de las fuerzas de la comunidad mágica británica dependen de él. En un día tan importante como la Navidad, ofrecerá un gran banquete para agasajar a sus subordinados. He oído que también hará un resumen del desarrollo de la comunidad mágica durante todo el año, lo que significa que el castillo no tendrá muchos profesores para entonces. Todos sus secuaces asistirán al banquete celebrado fuera del castillo. Jon reflexionó y preguntó. En otras palabras, en realidad hay muy pocos estudiantes y profesores que se quedarían en la escuela cada Navidad. Muy pocos, básicamente el número de personas que asistirían a la cena del castillo solo sumaría alrededor de una docena. Casi todos los estudiantes mestizos y de sangre pura tienen sus propias familias, por lo que todos regresarían a casa el día de Navidad, y el resto de los estudiantes y profesores serían aquellos que no tienen familias y aquellos que están marginados en la jerarquía del Señor Oscuro, por lo que la noche de Navidad es realmente su mejor oportunidad. Tengo una pregunta más.
A medida que se acerca el día de Navidad, Jon tiene que pensar en todos los posibles contratiempos y circunstancias antes de que comience la operación. Si al final logro matar a ese basilisco, el señor oscuro que está allí podrá sentirlo inmediatamente. Aberforth frunció el ceño seriamente y pensó en ello durante un largo rato, y finalmente sacudió la cabeza y dijo: No, no existe tal magia en el mundo mágico, vinculando el sentido de una persona con el estado de la criatura mágica, lo que implica una parte del punto ciego mágico. La fuerza del señor oscuro reside en la destructiva y extraña maldición de la magia oscura. Él no puede hacer tal cosa. Jon en realidad también sentía que incluso si Voldemort cambiara mucho, era poco probable que pudiera lograr tal hazaña. Después de todo, ni siquiera recibió ninguna inducción cuando incluso su propio Horcrux fue destruido en la historia original, sin mencionar el hecho de que el vínculo entre Basilisk y él ciertamente no había llegado a ese punto del Horcrux. Capítulo 91. Navidad. Hay otro punto que debo enfatizar, dijo Aberforth con seriedad. Aunque ya nos hayamos preparado lo suficiente, aún debes prestar atención a los ojos del basilisco y evitar el contacto visual directo con él. De lo contrario, todos tus esfuerzos serán en vano y morirás allí sin dudarlo. Este punto que mencionó Aberforth, por supuesto, el propio Jon lo sabe muy bien. Lo más peligroso del basilisco son sus ojos, que pueden matar directamente a las personas, y en el proceso de intentar matarlo usando hechizos sobre él, siempre habrá una probabilidad inevitable de hacer contacto con su mirada. Este es uno de los riesgos potenciales más peligrosos para Jon. Si mantiene los ojos cerrados todo el tiempo, para asegurarse de que él y el basilisco no tengan contacto visual directo, entonces ¿cómo puede asegurarse de que todos sus hechizos caigan en el basilisco? Este parece ser un problema sin solución. Jon desconocía si existía alguna magia en el mundo mágico que permitiera a la gente ver su entorno sin usar los ojos, algo de lo que ni Aberforth ni él sabían mucho. Jon bebió un sorbo de su taza de chocolate caliente, mirando por la ventana, frunciendo el ceño y reflexionando. Le gustaría abordar todos los riesgos posibles, pero ahora parece que no hay solución para este problema. Si quiere matar al basilisco, entonces debe enfrentar este riesgo. Justo cuando estaba sumido en sus pensamientos, afuera de la ventana, bajo la tenue luz de la farola, se veían estrellas de copos de nieve cayendo lentamente del cielo. Está nevando en Hogsmeade. Aberforth también vio los copos de nieve fuera de la ventana y no pudo evitar dejar escapar un suspiro. Este año la nieve cayó muy temprano. Esos estudiantes muggles en el castillo se van a congelar. Jon no respondió a lo que dijo. En el momento en que los copos de nieve cayeron del cielo, todo su ser parecía como si pensara en algo, aturdido fuera de sí al mirar la nieve. Aberforth tardó un tiempo en notar que algo andaba mal con él y no pudo evitar preguntar confundido: ¿Qué ocurre? Los ojos de Jon brillaron y de repente sonrió. Percival. Parece que he encontrado una solución. Las vacaciones de Navidad llegaron el 5.º día después de la nieve. La gran mayoría de los estudiantes mestizos y de sangre pura del castillo han abandonado el castillo de Hogwarts y han tomado el tren de regreso a sus respectivos hogares, y algunos de los profesores con familias también han abandonado la escuela por el momento después de que comenzaran las vacaciones. El animado castillo original ahora ha quedado vacío. El antiguo castillo recuperó la calma que le correspondía, lo que también hizo mucho más fácil el trabajo habitual de los estudiantes sangre sucia. Para estos niños, cuya existencia ha sido olvidada incluso por sus propios padres biológicos, ciertamente no hay vacaciones en Navidad, y aunque las clases escolares se interrumpan, tienen que seguir trabajando durante el día. Oye, ¿viste el árbol de Navidad que acaban de traer? Hablaban de cómo decorarán el gran salón con árboles de Navidad para la cena de Navidad de mañana, y todos en el castillo recibirán un regalo de Navidad. Mientras limpiaba el vestíbulo de entrada en la planta baja, Anton miró en dirección al gran salón con una mirada envidiosa en su rostro, y su voz de repente bajó un poco mientras continuaba: Pero no contamos como personas a sus ojos. Jon dijo con una sonrisa tranquilizadora: Mientras podamos vernos como personas, todo esto no significará nada. Recuerdo cómo mi madre solía tejerme un gorro de cachemira cada Navidad antes de que me trajeran aquí, y los colores eran todos diferentes. La conversación de Jon y Anton despertó algunos recuerdos de una niña llamada Ariel. Tal vez antes era bastante triste, pero ahora cuando piensa en los buenos viejos tiempos, no parece triste. En cambio, su tono es muy ligero y alegre. Es que, en aquel entonces, no me gustaba el gorro que tejió. Me parecía un estilo anticuado, el color no era bonito.
Solo me lo ponía en Navidad para su felicidad. El resto del tiempo lo guardaba todo en el cajón de mi armario. Quizás algún día encuentren esos gorros cuando ordenen la habitación y se pregunten por qué hay tantas cosas de niños en casa y acaben tirándolas. Sus palabras evocaron recuerdos de muchos de los estudiantes sangre sucia que la rodeaban, y los niños de primer año todavía tenían expresiones tristes en sus caras cuando escucharon tal cosa, y justo entonces Dolov apareció en la esquina del vestíbulo de entrada, después de lo cual todos dejaron de hablar conscientemente, mantuvieron la boca cerrada y continuaron limpiando el castillo en silencio. Era la víspera de Navidad y el gran salón estaba siendo decorado para la fiesta del día siguiente, pero estos no tenían nada que ver con ninguno de ellos. Después del día de trabajo y una cena sencilla, Jon regresó a su habitación, donde se quedó tumbado tranquilamente en la cama y esperó la hora cero. Luego, en la madrugada del día de Navidad, se escabulló del castillo por última vez a través del pasadizo secreto hacia la posada Cabeza de Puerco. Aberforth ya hacía tiempo que tenía todo preparado para él y le entregó 2 botones. Mira los colores, el negro es un gallo que apenas puede dejar de cantar, y el marrón es algo que me pediste que preparara para ti, espero que puedas usarlo cuando llegue el momento. Aberforth dijo mientras usaba un hilo suelto para ayudarlo a coser los botones de los puños de la túnica de Jon mientras lo amonestaba con una cara brusca. La pluma de Fénix que te dio Albus debe ser guardada en un lugar donde puedas sostenerla en tus manos en todo momento, si hay un accidente no lo dudes, debería haberte avisado específicamente que no importa lo que sea, no es tan importante como tu vida. Jon asintió, respiró profundamente y dijo: no te preocupes, tengo mucho miedo de morir. En esos momentos, definitivamente me concentraré en salvar mi propia vida. Después de hacer todos los arreglos, Aberforth le dio una sonrisa tranquilizadora y le dio una palmadita en el hombro alentadora. Sea cual sea el resultado final, tu disposición a aceptar venir a este castillo y también a correr el riesgo de hacer tal cosa es suficiente para demostrar tu valía, Jon. Jon miró a Aberforth a los ojos y parecía estar pensando en algo, y después de un momento de silencio, de repente hizo una pregunta. Si esta operación sale bien y consigo esas 2 cosas, ¿me iré? ¿Y si no, qué? Aberforth miró a Jon como si entendiera lo que estaba pasando, y Jon continuó preguntando. Con esas cosas robadas y mi desaparición, seguramente ese señor oscuro sabrá que alguien se hizo pasar por un estudiante sangre sucia para hacer tal cosa, y después de que me vaya, ¿no se desquitará con esos estudiantes con los que estaba dentro del castillo? Él no los matará, incluso las vidas de los sangre sucia valen mucho para él, solo quiere esclavizar a esta gente, no matarlos a todos, ni es rentable matarlos a todos, así esos compañeros tuyos en el castillo no tendrán sus vidas en peligro. Pero aún así serán castigados por mi culpa, y luego permanecerán en este castillo, como esclavos de otras personas, recibiendo ese tipo de educación monstruosa. Las palabras de Jon fueron un poco directas, fue más bien una especie de confrontación. Aberforth se quedó en silencio, su rostro parecía avergonzado, y se sentó abatido en su silla, sin hablar, después de un largo rato así preguntó. ¿Pero qué podemos hacer? Después de un rato, habló con voz ronca. Aunque descubrieras los pasadizos secretos del castillo que nadie conoce, y además tuvieras la capa de invisibilidad para sacarlos a todos, en cuanto abandonen los límites de esa escuela, todos los magos del castillo y el Ministerio de Magia lo sabrán, y el Señor Oscuro vendrá en persona. Aunque llamáramos a Albus y a los demás para que nos ayudaran, no hay forma de romper el pacto con estos niños antes de que vengan, y hacerlo solo les haría daño y los obligaría a morir. Jon giró la cabeza para mirar la oscuridad de la noche fuera de la ventana, y también se quedó en silencio. Sabía que Aberforth tenía razón, no podían hacer nada ahora, incluso si intentaban sacar a esos niños por la fuerza, no había forma de garantizar su seguridad. El castillo oscuro en la noche era como una enorme prisión, una vez que el pacto fue firmado y encerrado adentro, fue como firmar una cadena perpetua de prisión y esclavitud. Día de Navidad. Aunque no había más que unos pocos estudiantes en el castillo, todavía se podían escuchar risas ocasionales en el pasillo. Al mediodía, los estudiantes que se quedaron en el castillo comieron un rico almuerzo, y más tarde, los profesores que iban a asistir al banquete de Navidad ofrecido por Voldemort esa noche, incluidos Snape y Barty, abandonaron el castillo uno tras otro. Dolov también reunió a todos los estudiantes de sangre sucia alrededor de las 4 de la tarde, tal como los estudiantes se reunieron en la cámara subterránea al comienzo del año escolar.
Después de todo, es Navidad, y en este día incluso los sangre sucia pueden disfrutar de una de las cenas más generosas. Cada uno recibió un sándwich que solo los estudiantes con un buen desempeño de verano al comienzo del año escolar podían recibir, así como una taza de leche caliente. Una vez preparada la cena de Navidad de los sangre sucia, entregó la responsabilidad de organizarla al jefe y a la directora y abandonó el castillo para asistir a otro gran banquete. Esta noche, los sangre sucia son mucho más libres que antes. Al menos no se les obligará a regresar al dormitorio antes de las 7, sin permiso para salir. Pueden quedarse en el sótano hasta que termine la cena en el gran salón de arriba antes de regresar. Pero Jon obviamente no pasará tanto tiempo aquí, tiene que terminar todo antes de que los profesores que fueron al banquete de Navidad de Voldemort regresen al castillo. Entonces, no mucho después de que Doloz se fuera, caminó hacia las dos cabezas como si no se sintiera bien. Mayor Bitter, me siento un poco mareado, ¿puedo volver a descansar a mi dormitorio primero? Los dos estudiantes principales, a quienes se les había lavado el cerebro con éxito, disfrutaban de la relajación de un raro período de tiempo cuando Doloz no estaba presente, miraron a Jon, y el estudiante principal llamado Bitter agitó su mano con impaciencia como si él también se hubiera convertido en uno de esos señores de sangre pura en ese momento. Si quieres irte, vete. No seas una monstruosidad. Después de eso, Jon salió rápidamente del área subterránea y caminó en dirección al dormitorio. Casi nadie en esa área notó su partida, solo una chica echó un vistazo a su espalda distante. Capítulo 92. Snack y Jon en el vestíbulo. En el gran salón se cantaba una canción navideña. El canto no era fuerte, pero se podía escuchar que todos los estudiantes que cantaban estaban muy felices. Los profesores que no están calificados para ir al banquete de Navidad organizado por Voldemort son básicamente figuras marginales, y ninguno de ellos es intolerante en personalidad, por lo que ningún estudiante se sentirá deprimido o incómodo cuando sean ellos los que se queden pasando las vacaciones con ellos. El Jon encapuchado no se quedó mucho tiempo en la planta baja, sostenía en su mano el mapa del merodeador abierto, y después de asegurarse de que no había nadie más en todo el castillo por encima de la planta baja, frente a las escaleras, relajó sus movimientos y corrió hacia la puerta de la oficina del director en el 7º piso. Guardó la capa de invisibilidad, aunque usarla podría ayudar un poco al principio, pero esto probablemente también causará daños a la capa. Jon no olvidó que esta capa no es suya, sino más bien un símbolo de consuelo para una bruja cuyo corazón ya estaba muerto, sin mencionar el hecho de que esta capa realmente no ayudará mucho tan pronto como los cantos del gallo sonen para revelar su ubicación. Después de guardar la capa de invisibilidad, sacar su varita y esconder la pluma de Fawkes en el interior de los puños de sus mangas para asegurarse de poder sostener la pluma en primera instancia en caso de que pudiera ocurrir algún accidente, Jon sacó un paño negro de su bolsillo. Después de atar temporalmente la tela negra a su frente, sacó el colgante con un anillo y se lo puso en el cuello, luego quitó los dos botones que estaban cosidos en los puños y liberó la transfiguración en el botón marrón primero. Una bolsa de tela medio llena apareció frente a él. Jon sostuvo su varita en su boca, levantó la bolsa con una mano y luego usó la otra mano para bajar la tela de su frente para cubrir sus ojos. Finalmente, respiró profundamente y empujó la puerta de la oficina del director frente a él con una fuerza justificable. Frente a él había un gran vestíbulo, de la mitad del tamaño de un gran salón, y una enorme serpiente, de más de 20 pies de largo, estaba enroscada en el medio del vestíbulo. Cuando Jon entró, el basilisco estaba descansando con los ojos cerrados. Vivió cerca de 1000 años, pero la mayor parte de su vida la pasó durmiendo. Aunque es una criatura mágica nacida de un gallo, en las frías temperaturas del invierno, su tiempo de sueño aún se extendía. Pero en el primer momento en que Jon abrió la puerta, esos ojos marrones terrosos se abrieron de inmediato. Su actual dueño lo colocó aquí y le dio una orden mortal. Cualquiera que se atreva a entrar por esta puerta, sin importar quién sea, debe morir. En estos 7 años, ya se había comido a 3 estudiantes y un profesor que habían entrado por error en la habitación del director, pero su amo no solo no lo culpó sino que le dio el mayor elogio. Nunca olvidó la delicia de la carne humana, y después de tanto tiempo, otra comida finalmente llegó a su puerta hoy. En primera instancia, la persona entró, buscó los ojos de Jon, queriendo matar a esta débil criatura instantáneamente a través de la misma magia de muerte que había usado para matar a las 4 personas anteriores. Pero Jon, que tenía los ojos vendados, por supuesto, no se vio afectado en absoluto.
tras entrar por la puerta, no liberó el hechizo de transfiguración del botón negro. En cambio, arrojó al suelo todo lo que contenía la bolsa de tela. Es un montón de arena, grava muy fina y seca, y después de ser vertida por él, se dispersó formando un desastre. Solo entonces Jon lanzó el hechizo de transfiguración en ese botón negro, y un gallo colorido apareció en sus brazos. ¡Wow, wow, wow, wow! Al segundo siguiente que apareció el gallo, abrió su pico con impaciencia y emitió un agradable canto, tal como había dicho Aberthild. El canto del gallo resonó por todo el vestíbulo, y en el momento en que se oyó el sonido, el basilisco de repente cayó al suelo con dolor, como si le hubieran salpicado aceite hirviendo. El canto del gallo es para él el veneno más aterrador del mundo, y el sonido de esta criatura que lo engendró es suficiente para infligir un daño verdaderamente fatal. Pero, después de todo, el basilisco no es tan frágil como para morir inmediatamente al oír el sonido del cacareo, de lo contrario, no habría sido catalogado por el Ministerio de Magia como una criatura mágica de nivel XXXXX, junto con el dragón, y coronado como el rey de las serpientes. Soportó el dolor y el miedo que se originaron desde lo más profundo del alma, sus ojos marrones miraron ferozmente a Jon, abriendo su boca ensangrentada, revelando dos colmillos fríos y brillantes, su cuerpo como un resorte primero presionado con fuerza, y luego se abalanzó sobre él a una velocidad extraña. Justo después del primer momento de lanzar el hechizo de transfiguración sobre el gallo, Jon tomó la varita en su boca, y en lugar de empuñar la varita, usó el anillo para lanzar el hechizo y recitar el encantamiento que le era demasiado familiar. Wingardium Leviosa. La sensación de ingravidez envolvió todo su cuerpo en un instante, haciendo que todo su cuerpo flotara en el aire. Al segundo siguiente, la cabeza del basilisco se estrelló contra el suelo donde Jon acababa de estar parado, haciendo que el trozo de grava esparcido volara por todo el vestíbulo. Y Jon, que volaba en el aire, no detuvo sus movimientos, no dudó en agitar la varita en su mano y una vez más recitó exactamente el mismo encantamiento. Wingardium Leviosa. Esta vez el objetivo del hechizo de levitación lanzado con la varita no era nada más que esas gravas ya esparcidas en el suelo. Miles de pequeños trozos de grava bajo la influencia del hechizo flotaron con Jon, flotando en el aire como un grupo de estrellas en el vasto universo, flotando y moviéndose lentamente en estado de ingravidez, pero cuando encontraron obstáculos, pudieron dar la respuesta más intuitiva a Jon, quien liberó esta magia. Esto le bastaría para percibir todos los movimientos del basilisco en el vestíbulo a pesar de la pérdida de su visión. El basilisco, por supuesto, no podía pensar en lo que realmente hacían esas molestas gravas a su alrededor, y sentía como si su cerebro estuviera a punto de explotar, y lo único que podía pensar era en devorar inmediatamente al humano volador y al gallo en sus brazos. Pronto puso tales pensamientos en acción, las escamas turquesas brillantes y reflectantes se deslizaron rápidamente, una vez más se centró en Jon que estaba flotando en el aire, y su cuerpo una vez más salió corriendo, esta vez no abrió la boca nuevamente, sino que rodeó su cuerpo en forma de cubo, para atrapar a Jon en un espacio más grande, y luego comérselo sin falta. Sin embargo, cada movimiento que realizaba su enorme cuerpo apretaba el espacio donde flotaba la fina grava, lo que hacía que la grava a su alrededor fuera ligeramente más densa, y Jon pudo determinar la posición del basilisco, y el siguiente movimiento que planeaba realizar, la grava se movió en la misma dirección. Después de idear este método, practicó innumerables veces en Oxeadin con Aberforth y fue capaz de hacer un juicio incomparablemente preciso de la información transmitida por el movimiento de la grava. Entonces, cuando sonó el segundo canto del gallo y el monstruo serpiente lanzó su segundo ataque, Jon también preparó con antelación su segundo movimiento de esquiva. Capítulo 93. La oficina del director en el castillo. Plaf. El basilisco golpeó la pared detrás de Jon una vez más, sus movimientos fueron anticipados por Jon de antemano con cada movimiento, además de la capacidad de volar hacia arriba, lo que lo hacía tan resbaladizo como una locha. Al mismo tiempo, los movimientos de sus manos no se detenían, lanzando constantemente una maldición tras otra sobre el basilisco. Maldición de la conjuntivitis. Maldición de la conjuntivitis. Maldición de la conjuntivitis. El dolor que la maldición infligió en los ojos fue acompañado por el sonido del segundo canto del gallo, que ya había causado daños irreversibles al basilisco.
Sus ojos de color marrón terroso comenzaron a sangrar, sus colmillos ya estaban manchados de sangre y su cuerpo había comenzado a hincharse, con varias partes de sus escamas turquesas abultándose y luego concavándose nuevamente, haciendo que la gente sintiera escalofríos con solo mirarlo. Los 2 ataques fallidos hicieron que el basilisco desistiera de enredar a Jon, y estaba preparado para huir. Aunque Voldemort le dio la orden de defender el vestíbulo hasta la muerte, cuanto más vive la criatura más aprecia su vida, este basilisco que fue creado originalmente por Salazar Slytherin, naturalmente no es una excepción. Por supuesto, obedecerá las órdenes de su amo, de lo contrario, no permanecerá fielmente en este castillo durante casi 1000 años, pero el canto del gallo es el miedo instintivo que vino de lo más profundo de su alma, una debilidad dejada deliberadamente cuando un basilisco fue creado por primera vez, ha dado lo mejor de sí para intentarlo, y ahora que el intento ha fallado, debe escapar. La dirección de escape elegida, naturalmente, es la puerta por la que entró Jon. Y en primera instancia, tuvo la tendencia a escapar, tales movimientos, Jon lo presentía mientras la grava cercana a la puerta estaba siendo empujada por el cuerpo del basilisco, y sabía muy bien que era un momento crítico. Pase lo que pase, no debe dejar escapar al basilisco, o una vez que haya atraído la atención de los estudiantes y profesores que están cenando en Navidad en el gran salón de la planta baja, y se den cuenta de que alguien ha entrado en la oficina del director, las probabilidades de que Voldemort regrese personalmente son altas. Entonces, en primera instancia, Jon apuntó su varita hacia el vestíbulo y recitó en voz baja un hechizo de transfiguración que Aberforth se había concentrado en enseñarle, y también practicó este hechizo de transfiguración durante mucho tiempo en la sala de los menesteres. No apareció ningún rayo de hechizo, pero el gran trozo de suelo delante de la puerta se convirtió en un pantano fangoso, y el basilisco simplemente movió su enorme cuerpo para escapar de allí, y al momento siguiente quedó atrapado en el pantano. Incluso si el talento de Jon es alto, solo aprendió este hechizo hace menos de 2 meses, por lo que poder ejercer el efecto deseado ya es bastante sorprendente, pero no hay forma de atrapar completamente al basilisco, su cuerpo no se hundió profundamente, siempre y cuando luchara ligeramente, podría salir del pantano. Pero antes de que pudiera hacer su siguiente movimiento, Jon ya había agitado su varita nuevamente. Sin mover. Encanto congelante, el encanto golpeó el cuerpo del basilisco con precisión. La gruesa piel del basilisco tiene un fuerte efecto de inmunidad mágica, pero el encanto todavía tuvo algún efecto en el basilisco, haciéndolo luchar para escapar y detenerse durante aproximadamente 1 segundo, y fue en ese segundo que se sumergió lentamente en ese pantano por cierta distancia. Jon agarró esta vez su varita y la agitó hacia arriba en su mano, y el hechizo de transfiguración del pantano se deshizo instantáneamente, volviéndose tierra sólida, pero el cuerpo del basilisco ya estaba parcialmente incrustado sólidamente en el suelo, dejándolo atrapado en un lugar con una resistencia aún mayor. Luchó desesperadamente, tratando de salir del suelo para escapar de ese lugar de muerte antes de que sonara el siguiente canto del gallo, y la tremenda fuerza creó grietas en ese suelo que lo atraparon, pero justo 1 segundo antes estaba a punto de liberarse de él. En los brazos de Jon, el gallo cantó por tercera vez, como el toque de difuntos que sonaba al anochecer, decidiendo el fin del basilisco. ¡Guau, guau, guau! La piel superficial del basilisco se hinchó por completo, se había vuelto totalmente loco, y también en ese momento, se liberó del suelo, ya no intentaba escapar, todo el cuerpo del basilisco se retorcía, alborotando el vestíbulo. Esta acción irregular hizo que Jon, que estaba flotando en el aire, esquivara, pero aún así fue arrastrado a un lado por la fuerza que su cuerpo creó incluso después de esquivar, y la tremenda fuerza lo estrelló sólidamente contra una pared, lo que provocó una opresión en su pecho. El propio basilisco se precipitó desde la entrada del vestíbulo a la dirección opuesta, y se estrelló directamente contra la puerta del vestíbulo que conducía a la oficina del director que estaba custodiando, y finalmente la piel abultada comenzó a abollarse como una pelota con fugas, y la sangre de pescado brotó en todas direcciones como si fuera una fuente. Siseó y gimió de agonía, pero nada de esto pudo cambiar su final, y su cuerpo se desplomó indefenso en un charco de sangre. Jon jadeó bruscamente y se levantó del suelo, ahora luce un poco destrozado, cubierto de grava y polvo, su rostro también se ha vuelto algo pálido, pero al menos no es lo suficientemente grave como para afectar el estado de su conciencia. Al no escuchar ningún movimiento alrededor, no se quitó imprudentemente la venda negra de los ojos primero, sino que una vez más agitó su varita y usó el hechizo de levitación sobre la grava esparcida en el suelo.
La grava flotó en el aire y pronto encontró la ubicación exacta del basilisco y de vez en cuando calculó las distintas partes de su cuerpo. Luego, Jon levantó la tela y miró en dirección a la cola del basilisco. El basilisco ya estaba inmóvil en el suelo, su cuerpo estaba llenando un pequeño charco de sangre de pescado, y también estaba burbujeando como lava en el suelo. La piel superficial del basilisco estaba reventada por su propia sangre, de hecho, estaba muerto. Después de determinar esto, Jon se sintió completamente aliviado. Primero usó la maldición de atar todo el cuerpo al gallo que cayó al suelo y siguió cantando, y luego lo puso en la bolsa de tela encantada con el encantamiento de extensión indetectable. Este gallo tiene mucho crédito, por supuesto. Jon no hará nada como quitar la hierba y matar al mono, luego de usarlo simplemente lo sacrificará. Después, revisó con cautela la puerta de entrada al vestíbulo, para asegurarse de que la puerta aún estuviera cerrada. Entró en la oficina del director que había sido golpeada por el basilisco. El mobiliario aquí es inesperadamente simple, no hay ninguna decoración o retrato en las paredes circundantes, ni siquiera una estantería o un armario de madera, solo un escritorio y una silla en el centro de la habitación del director. El enorme cuerpo del basilisco bloqueaba parte de la visión de Jon, y solo podía ver lo que estaba colocado sobre ese escritorio si continuaba caminando 2 pasos más hacia adelante. Y justo cuando tenía una visión completa del escritorio, las pupilas de sus ojos se tensaron de repente. Cada una de las cosas colocadas en ese escritorio era algo con lo que estaba muy familiarizado, y aunque esta sería la primera vez que lo veía con sus propios ojos después de venir a este mundo, hacía tiempo que lo había leído descrito en la historia original muchas veces. Eso es una espada, una diadema, un relicario y una copa de oro. Fin del capítulo 93.